por si alguno no estuvo en la anterior, me voy un cachito para atrás. Habíamos estado hablando de muchos temas y por propuesta de Giovanna, hacia el final del último encuentro, decidimos tomar como eje para esta reunión y la próxima el tema de los criterios de admisión a las internaciones por salud mental, y ahí todos deben haber recibido un mail con material. Hubo dos compañeras y un compañero que hicieron un punteo de cómo veían ese problema o algunas líneas para empezar a construir colectivamente el problema del ingreso. Anabel Ibarra, que coordina las guardias soporte de la Dirección de Salud Mental, que es un dispositivo que hace apoyatura a las internaciones en hospitales generales. En la ciudad de Rosario también existe en Santa Fe, pero Anabel coordina el de Rosario. Hizo un punteo de cómo aparece la problemática en el Hospital General. Después, una compañera de la colonia de Oliveros, Pilar, que trabaja en admisión en Oliveros, hizo un punteo de cómo ellos vienen pensando esa problemática desde la colonia. Y Rodrigo Ferrante, compañero del Agudo Ávila, hizo otro punteo de cómo ubican este problema en la internación del Agudo. Esos 3 materiales los enviamos al equipo italiano-brasilero y luego también se envió a todos los participantes del grupo. Y la idea que teníamos era poder trabajar esta reunión y la próxima, tomando como disparador en principio estos 3 lecturas desde 3 lugares, desde 3 instituciones o dispositivos distintos sobre el mismo problema para poder pensar, esto lo agrego yo, la demanda de internación, ¿no? Digo, qué características tiene la demanda de internación en nuestra región, Rosario Oliveros, y cómo esto es visto desde los distintos efectores o trabajadores que tienen que hacer lugar a esta demanda, definir si internar, no internar, si la situación tiene o no tiene criterio, ¿no? Y bueno, nos faltan aquí los compañeros del territorio, quienes demandan muchas veces esa internación, pero un poco leemos cómo se compone esa demanda a partir de estos punteos que hacen los 3 compañeros. Así que bueno, esta era la idea para estos encuentros, trabajar sobre este eje para no dispersarnos sobre muchos problemas y poder al menos construir un problema en común, me parece, ¿no? Para empezar a delinear algunas líneas de intervención o de abordaje sobre la problemática. Ecco, io prendo la parola brevemente. Parlo piano sperando di essere capita e vi chiedo anche di parlare piano per capire. Intanto oggi saremo del nostro gruppo italiano-argentino, siamo presenti solo io e Pancio per impegni delle altre componenti. La seconda cosa che volevo dire è che io ringrazio molto per il lavoro che voi avete fatto e che ci avete inviato sull'internazione. Per me è stato molto utile, ha determinato alcune riflessioni e ho risentito il bisogno, ma non sono riuscita a farlo, di rileggere la vostra bellissima legge 26657. Lo farò per la prossima volta perché voi partite da lì e quindi mi pare giusto anche per noi rileggere la vostra legge, che conosco a grandi linee, ma voglio rivederla oggi. Ecco, prima... ¿Se comprende o alguien necesita que Pancho o Luciana nos traduzcan un poco? Sí, podría traducir un poco. Mejor si se traduce, o sea, la línea general capaz se entiende, pero la particularidad se pierde.
Bueno, buen día a todos. Está Estefanía también, te invito, Estefanía. Bueno, Giovanna, lo que decía al principio es que tratemos nosotros también de hablar despacio, así ella entiende y no se necesita la doble traducción. Solamente del equipo italiano van a estar Giovanna y Pancho, porque bueno, el resto están con otras cuestiones, digamos. Que agradece todo lo que es el escrito, los escritos que se mandaron, que no pudo leer la ley nuestra, argentina, pero que para la próxima va a leer la ley, que le parece importante hacer una relectura de eso, para poder seguir trabajando. Pero bueno, que agradece los escritos, en principio, para poder ponernos a trabajar. Ecco, mi soffermerei poi sul termine internazione. Voi utilizzate questo termine nel primo paragrafo, anche in riferimento al ricovero in ospedale psichiatrico. Ecco, io faccio fatica a parlare di ricovero in ospedale psichiatrico, ma più facilmente mi viene di parlare di istituzionalizzazione nell'ospedale psichiatrico. E non è solo un gioco di parole, è un po' un collocarsi da una parte. Voy haciendo yo uno y luego vamos rotando así con Luciana y Estefanía. Dice Giovanna, quiero sobre todo centrar mi intervención ahora a partir de una palabra que se usa que usan en el documento que nos mandaron, que es la palabra internación. Donde yo creo, lo que leo en el primer párrafo de vuestro documento, es que se usa la palabra internación también como ingreso en el hospital psiquiátrico, Entonces yo ahí me cuesta utilizar la palabra internación, es decir, como ingreso, cuando hablamos de la dimensión del hospital psiquiátrico, sino que ahí yo usaría otra palabra, hablaría de institucionalización, y no solamente por un matiz de términos, sino porque ahí está un elemento crucial, está la decisión de qué parte, de qué banda tomar, de qué parte, de dónde situarse, de qué parte estar. Grazie Pancio. Quindi in questa parola istituzionalizzazione non solo noi diciamo dove stiamo, ma diciamo che cosa è per noi l'ospedale psichiatrico. In questo caso diciamo che l'ospedale psichiatrico è un'istituzione totale, un luogo di custodia più che di cura, anzi di custodia e non di cura. E diciamo come utilizzando un riferimento che io ho molto caro a Goffman e al suo libro Asylums, che l'ingresso nell'ospedale psichiatrico fa iniziare per la persona ricoverata quella carriera di esclusione e di stigmatizzazione che Goffman definisce come la carriera morale del malato psichiatrico. Pancio, mi pare che fai meno fatica tu, se riesci. Vale, no, es que no me he apuntado. La cuestión, Estefanía, si lo tienes, hazlo y luego yo me... Hola a todos, si queréis, yo me he apuntado algo. Ay, Paolo. Paolo, grazie. Bueno, estamos hablando de institucionalización
Y bueno, en esta palabra, más que decir dónde estamos, y decimos lo que vimos en la, eh, en la institucionalización, que es en el hospital psiquiátrico, perdón, que es una institución total que más que ser un lugar de cura es un lugar de custodia. Y después quería hacer referencia a Goffman, que dice que el ingreso en el hospital psiquiátrico es el comienzo de un camino de exclusión y de estigmatización mm, con el que empieza la carrera moral del malado. Del enfermo. Un poco Del lo que enfermo. sitúa ahora esto, que con institucionalización da cuenta no necesariamente de la internación como para la cura, sino justamente esto, como un camino, una carrera hacia la segregación, hacia la exclusión, que por eso usa esta palabra justamente institucionalización. D'altra parte, su questo, dopo questa mi fermo per avviare anche intanto una discussione fra di noi. D'altra parte, quando io sono entrata per la prima volta in manicomio, ho avuto un gran rifiuto di quell'istituzione. Non ho potuto pensare a quel luogo come un luogo della cura. E quindi per me, anche prima di essere formata nell'esperienza di deistituzionalizzazione con Basaglia, per me è stato, ero appena laureato, ero molto giovane, è stato immediato non identificare quel luogo come un luogo in cui immaginare processi di cura. Voy haciendo yo, y de hecho cuando entré por la primera vez en el manicomio, de primera viví un rechazo profundo de esa institución y no pude pensar en ningún momento que aquel lugar fuese un lugar de cuidado. Para mí, como experiencia personal, incluso antes de luego estar participando en el proceso, en la experiencia de la deinstitucionalización como formación concreta con Franco Basaglia, sino que como joven mujer que llegaba en ese lugar, fue inmediato, sin mediación, la posibilidad de no identificarse en aquel lugar como un lugar donde pudiese haber un proceso de curación. Come ci può essere la cura in un luogo dove c'è una così grande disparità di potere tra curante e curato, dove le persone perdono i loro diritti, dove le persone perdono la loro storia e diventano solo malattia, se non pericolosità o miseria. Y entonces la pregunta es cómo puede haber un proceso de curación ahí donde la disparidad, la desigualdad de poder entre el curante y el curado es tan amplia, donde las personas pierden, cómo puede haber un proceso de curación ahí donde las personas pierden sus derechos, donde pierden su propia biografía, su propia historia, donde solo son enfermedad cuando no pericolosità e miseria. Ecco, poi nel mio lavoro di formazione, sul campo, quindi nello smontaggio del manicomio e nella costruzione
di servizi alternativi nel territorio, mi sono convinta assolutamente che le persone con disturbo mentale devono essere curate nei luoghi naturali di vita, dove la malattia si manifesta, dove le persone sono relazionate agli altri cittadini, hanno la loro storia e lì si formano i loro bisogni. Quindi per me la questione centrale è decidere da che parte stare rispetto al manicomio, e quindi io sono stata dalla parte del dire il manicomio può essere solo distrutto, non trasformato, non abbellito, deve essere solo distrutto, come dice la vostra legge. Ho finito? Y luego, después de esa primera rechazo a la institución, lo que fue la formación en el cotidiano, en el campo, se dice también en español. En el territorio, se dice. En el territorio, en el cotidiano, en la práctica, en el desmontaje, fue a través del desmontaje de la institución manicomial y la construcción de servicios alternativos en el territorio. Y ahí me convencí de que las personas con suferencia mental tienen que ser curadas al interior de los lugares de vida, de aquellos lugares donde la enfermedad se manifiesta, pero también donde hay una serie de relaciones, donde se construyen y se han desarrollado sus propias historias y donde se pueden entender y comprender las necesidades. Para mí, ese elemento ha sido central y eso me ha llevado a decidir de qué parte estar respecto a la existencia del manicomio. Y la parte en que estoy es la de decir que no hay manera de embellecer el manicomio, de transformar el manicomio, sino que la única opción es la de destruirlo, como también dice vuestra ley 226-657, si no me equivoco. Ecco, dopo aver affermato questa cosa, sulla quale io però chiedo un Non ti vediamo confronto. più, Giuliana. Non ti vediamo più. Non lo so. C'è qualcosa davanti alla telecamera. Non lo so, sì. Non lo so che so fare. Eccoci. No. Sì, adesso meglio. Non lo so. Però dicevo che dopo aver detto queste cose, io credo che però ora poi, se io dico intanto discutiamo di questo, se siamo tutti d'accordo o se invece no, e su questo io aprirei una discussione. Dopodiché io parlerei volentieri di che cos'è del ricovero, come uno degli strumenti che nella cura si mettono in atto. Ma quando parlo di ricovero, non parlo di ricovero mai in ospedale psichiatrico, per i motivi che ho prima detto. Entonces, lo que decía Giovanna es como que ahora la cuestión que ella quería poner era esa posición y abrirla a una discusión colectiva, abrirla a una discusión si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo y poderlo discutir. Una vez que hayamos entendido de qué forma estamos de acuerdo sobre esto o donde no, el otro elemento que le gustaría hablar es qué es la internación, el ingreso. Yo creo que ahí también hay un doble término en argentino y en castellano. Y entonces, ¿qué puede ser la internación, el ingreso como herramienta de cuidado? Pero para mí, dice Giovanna, siempre fuera del hospital psiquiátrico, nunca en el manicomio, nunca en el hospital psiquiátrico.
Io esco e riprovo ad entrare. Sì, è un problema di... Eccola qua. Sei senza microfono adesso, Giovanna, naturalmente. Mi fermo qui, vorrei discutere delle cose che ho detto collocandomi da una parte, appunto, quindi vorrei discuterle. Yo quizá quería añadir una palabra que me venía a la cabeza mientras traducía a Giovanna y pensaba, me falta una palabra, ¿no? Porque yo tengo mis apuntes de la traducción, a veces me acuerdo de traducciones de hace tiempo y decías Giovanna, devono essere curate nei luoghi di vita dove si manifesta la malattia, ma dove si danno anche le relazioni e quindi si possono ricostruire le storie, i bisogni e i bisogni. Y yo a estas dos palabras, a las historias personales y a las necesidades, en mi experiencia también añadiría la responsabilidad de las personas con que estamos, que luego es todo un juego de complejidad y es una tensión permanente, pero que no puede darse sin estar en un espacio abierto, en un contrato social, decían. Se usaba en los años 70 y 80. Es decir, lo dice Giovanna Galli en un texto muy interesante donde se pregunta si la libertad es terapéutica con punto de interrogación y dice uno de los elementos es pasar desde la tutoría al contrato social, de la tutela al contrato social. Y ahí yo creo que es una tensión que es bien importante, bien compleja, pero bien importante. Yo, si me permiten también, dos cosas que se me venían a la cabeza pensando los escritos, la realidad que conozco y las reflexiones de Giovanna. Por un lado, cómo en el punteo en relación a la demanda de monovalente que se releva en el Hospital General, ¿no? Me hacía ruido en relación a esto que trae Giovanna, ¿no? Digo, cómo el Hospital General también ubica ahí una serie de personas o situaciones en las que están las personas como necesidad del monovalente, ¿no? Digo, en esta tensión de que habría algo diferente, ¿no? Aunque está tomado de otro modo, justamente el contrario al que dice Giovanna, ¿no? Pero de algún modo quien trabaja en el Hospital General ubica una diferencia entre la internación que puede realizar en el marco de un hospital general y otras situaciones o personas que necesitarían de otra cosa que aparece ahí como el monovalente, ¿no? Digo, traer esto, de que ahí se ubica una diferencia, si bien en término contrario, no para evitar la internación manicomial, sino demandándola. Y por otro lado, la otra reflexión era cómo esta contradicción al interior de los monovalentes ha llevado a ciertos intentos que podremos evaluar también y pensar juntos cuánto funcionan y cuánto no, de crear al interior del monovalente espacios distintos a la internación en sala para las nuevas internaciones, ¿no? Que se les han llamado o espacios de admisión, espacios de tránsito o espacios diferenciados en las guardias, ¿no? Donde se producen internaciones mucho más acotadas en el tiempo, con un trabajo clínico más intensivo, en una apuesta de resolver rápidamente esa crisis y de que las personas no pasen, ¿no? Como a la otra parte del hospital monovalente más referenciada con lo manicomial, ¿no? Digo, intentos de hacer algo distinto con esto, ¿no? De que la internación no sea la puerta de entrada a esta carrera moral, ¿no? Del estigma y a la construcción del paciente psiquiátrico, como lo dice Goffman. Esas dos cosas me venían al pensamiento al escuchar a Giovanna. No sé si aporta para abrir la discusión, ¿no? Del
el doble problema ahí. Bueno, yo voy a tomar la palabra. Siempre hablo yo, pero bueno, me convoca el tema. Yo de uno de los escritos, ahora con esto que decías vos, Mariana, lo volví a recordar, decía esto: cuándo se interna en el hospital general y cuándo se deriva al monovalente. Y hacían ahí como una distinción entre casos graves, ¿sí?, de consumo o pacientes muy excitados, y hacían como la aclaración que esos casos los derivan al monovalente porque el monovalente tiene como gente especializada a las 24 horas. Entonces ahí digo, si esa es la justificación, habría que pasar los recursos o tener más recursos en los generales, ¿sí?, para que se puedan atender esos pacientes. Si se habla en cuanto a la especificidad del recurso, digo, no sería un gran inconveniente. Ahora, otra cosa es que no hay, o por lo menos lo que pasa en nuestra zona es que no hay dentro de los hospitales generales áreas específicas para contener o para que circulen los pacientes más complejos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Posso dire? Posso parlare? Luciana, tu poni un problema certamente importante, certamente vero, però ancora una volta io dico che noi dobbiamo fare una scelta e quindi dobbiamo mettere le nostre forze, in questo caso, per costruire spazi dedicati alle persone con disturbo mentale nell'ospedale generale, perché siano lì durante il loro periodo di crisi. Oppure dobbiamo, come abbiamo fatto in Italia, come voi mi pare che pensate di fare, come è stato fatto in Brasile, immaginare dispositivi istituzionali, i centri di salute mentale sulle 24 ore, dove le persone possono passare il loro periodo della crisi. Ecco, se noi quindi dobbiamo sapere, a mio parere, dove vogliamo andare. Poi, prima di riuscire a farlo, faremo una serie di passi intermedi, ma dobbiamo avere chiaro nella nostra testa dove vogliamo andare. E quindi il passo intermedio, come diceva Marianna, se ho capito bene, di costruire uno spazio di acuti nel monovalente, dove che non devono mai passare nel reparto dei cronici, può essere un momento intermedio, ma transitorio, perché anche lì c'è lo stigma, anche lì ci sono i rapporti di potere di cui parlavamo prima, e allora e quindi lo facciamo per il tempo necessario fino a quando le risorse economiche e umane che teniamo nell'ospedale monovalente non vengono trasferite nell'ospedale generale nei servizi del territorio, perché altrimenti non usciamo da lì, non chiuderemo mai i manicomi. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Questa è la mia impressione, che dobbiamo scegliere cosa dobbiamo fare, perché le risorse si possono riconvertire dall'ospedale psichiatrico al territorio e noi vedremo che quelle risorse nel territorio faranno cose bellissime
e staranno anche molto meglio le persone, anche gli operatori, nel lavorare nel territorio. Voy a intentar hacer una pequeña traducción, naturalmente perdiéndome elementos, pero creo que se entendió bastante. Lo que decía Giovanna era que efectivamente algunos de los elementos que Luciana pone son fundamentales, pero que el punto principal es decidir de qué lado estamos y a dónde queremos llegar. Y entonces, por un lado, pensar cómo se puede siempre construir, cómo se pueden construir mecanismos para los cuales los recursos se mueven del hospital psiquiátrico monovalente al hospital general o a los servicios territoriales sobre las 24 horas, para que las personas con un momento de crisis, con un momento difícil, con un momento agudo, puedan atravesar esos servicios no separados de la sociedad, no separados de las relaciones, tanto en el hospital general como en los centros de salud mental de las 24 horas, y pasar aquel periodo de crisis, incluso de tiempo alargado, dentro de estos espacios. Evidentemente, una vez que sepamos que ahí queremos, que compartamos, que ahí queremos llegar, y eso hay que discutirlo, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, etcétera, pues habrá que hacer pasos intermedios, como lo que dice Mariana, de poder tener algunos espacios para agudos que en ningún momento se puedan cronicizar al interno de la institución monovalente psiquiátrica, pero sabiendo que también aquella sala de agudos dentro que no se transforma en crónica, pero mantiene las disparidades de poder, las desigualdades de poder, los elementos que antes Giovanna decía, la miseria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, dice Giovanna, que lo que tenemos que discutir es a dónde queremos ir, cuál es el objetivo, de qué parte estamos, y desde entonces, pues, hablar también de cuáles son los pasos intermedios para que esa reconversión sea posible, que haya una manera para reconvertir aquellos recursos materiales y humanos que están ahora encapsulados en la institución psiquiátrica y que se pueden mover a las instituciones del territorio, tanto sea el hospital general como sean los servicios territoriales. Y ahí, cuando esos recursos se hayan movido desde el espacio cerrado de la institución monovalente al espacio territorial, pues los mismos recursos económicos como también humanos podrán hacer cosas muy bellas y estarán mejor las personas, tanto las que cuidamos como también las trabajadoras y los trabajadores. ¿Puedo acotar algo? Permiso. Me quedaba pensando en esto del tema de los recursos. A veces, ¿qué nombramos cuando decimos los recursos? Porque, bueno, se habla de esta cuestión de que tal vez aquellas personas que han trabajado en instituciones de salud mental y que puede hacerse este pasaje, esta reconversión de poder trabajar en hospitales generales y demás, por supuesto que sería un gran camino, pero me quedo pensando o por lo menos digamos, las características de los usuarios, de las personas que nosotros estamos acompañando, cuando el arrasamiento pasa por recursos materiales, donde en este armado de una cotidianidad, en este armado de lazos, de la afuera, está todo tan precario que es imposible pensar ni la plata para un colectivo para trasladarse a un taller, ni la posibilidad de pensar un lugar donde habita, que pueda tener asegurado tal vez cuestiones de comer día a día. Digo, es tanta la carencia de algunos recursos que es muy difícil pensar estas situaciones y una pregunta que nos venimos formulando es ¿qué es lo que aloja el hospital psiquiátrico en estas situaciones que son como las más complejas? ¿Bien?
es el lugar donde pueden tener una vivienda, pueden tener un techo, pueden tener comida. No es la función, por supuesto, del hospital psiquiátrico esa, para nada, pero es tanta la desolación por fuera que es muy difícil a veces pensar en estas cuestiones. No sé si me lograba expresar, digo, pero me quedo pensando en esto de los recursos que no son solamente, por supuesto, que no son solamente los recursos capacitados en la atención de situaciones de crisis. Es tanta la fragmentación, la imposibilidad de armar estos soportes, estos lazos, que es la apuesta, por supuesto, que me hago todo el tiempo esa pregunta en la práctica, cómo construir eso en el territorio, cómo construir territorio, cómo trabajar esto, cuando los recursos materiales específicamente también son tan difíciles de gestionar, donde una pensión tenés que esperar un año para que salga, y es el único ingreso a veces que se puede aportar a esa persona, que no sirve para alquilarse una casa, no sirve para asegurar la comida diariamente, no sirve, y después, o sea, nos encontramos, digamos, toda la problemática de salud mental atravesada por la problemática de la pobreza, y son como los casos a veces más complejos de pensar hacia afuera. Están internados hace muchísimo tiempo, estas personas que hicimos los crónicos. Bueno, esto digo, que me quedo pensando todo el tiempo esto de los recursos y bueno, cómo armar afuera tampoco a veces con tantas dificultades, y que es una realidad. O sea, si no tenés un dinero que esa persona puede destinar tal vez a alquilarse una pensión, supongamos, no hay lugares, casas asistidas, no hay... es muy difícil de armar ese territorio. Habrá que pensar cómo los recursos se destinan de otra manera, no sé, qué acuerdos intersecretarías y demás, a qué red de soporte armamos para esto, pero por lo menos lo que venimos buscando en el equipo que estamos trabajando es que una de las mayores dificultades, entre otras, tiene que ver con esto, con que qué pasa muchas veces. No se quiere alojar estas problemáticas tan complejas de salud mental en equipos del territorio. Por eso insistía en esto, ¿qué es lo que aloja este lugar con las características que tiene, que son nefastas? Pero hay algo que acá aporta, da, que muchas veces el retorno continuo, personas que vienen a buscar la asistencia acá, bueno, no sé, esta pregunta ahí que da un poco vuelta. Io faccio un pochino di traduzione per Giovanna, però provo anch'io a dire alcune cose. No, ma io ho capito abbastanza, per cui se tu parli io semmai aggiungo delle cose, Pancho. Grazie. No, yo primero que todo, como también la vez pasada, Luciana, que hablaba de la práctica, de cuando se encontró en una situación donde había contención, y quiero sobre todo compartir en primer lugar una emoción en exponer las fragilidades de esa experiencia, de las dudas que en vuestro trabajo surjan cotidianamente. Yo creo que esta sinceridad política de las contradicciones es un elemento para mí emocionante y que impide las hipocresías, porque luego es muy fácil decir que se transforman cosas cuando luego mintiendo, ¿no? Mentir es una manera perfecta para hablar de transformación. Y en cambio, cuando luego uno quiere hablar de destrucción, como hablaba antes Giovanna, pues la mentira no sirve de nada, y lo que aparecen son todas esas complejidades que Estefanía señalas. Y yo también me siento un poco fuera de lugar, porque he llegado desde una función no psi y en un lugar muy transformado, pero me vienen a la cabeza dos ejemplos que he leído y que he encontrado en conversaciones, en entrevistas, que por lo menos quizás sirven un poco a acariciar nuestra imaginación, me viene la expresión, ¿no? Primero, y era algo que tanto Giovanna como Fernanda la otra vez hablaban, ¿no? Yo creo que cambiar el estatuto formal
y entonces las relaciones materiales que se dan dentro, que se han dado dentro del manicomio, hablo de Trieste, ha sido Ti abbiamo perso, Pancho. los internados han ocupado otro pabellón porque no quieren estar en la norma institucionalizada, obliga a los operadores y las operadoras a trabajar en una relación con otro tipo de lugar, que es un lugar ajeno y privado. Es una casa, no es una casa mísera, pero cambian ciertas relaciones y nos obliga a pensar de otra forma la relación. Nos obliga a tocar la puerta y pedir permiso para entrar en una casa, nos obliga a muchas reflexiones que tienen un elemento evidentemente de ficción, porque estamos todavía dentro del espacio de la institución total, pero también tienen un elemento de formalidad que es absolutamente diferente, ¿no? El pasaje de huésped, de internado a huésped en Trieste fue también devolver a la institución general, a la provincia, al gobierno de la ciudad, el hecho de que estas personas no estaban viviendo en el manicomio por su enfermedad, estaban viviendo en el manicomio porque eran pobres, porque eran excluidas, porque eran denegadas como persona. Entonces yo creo que un elemento es eso de lo que tú dices, es efectivamente devolver esa contradicción a la sociedad sin abandonar a las personas, ¿no? O sea, hay ciertos pasajes formales que no resuelven para nada el problema, pero sí que devuelven lo que tú estás diciendo a otra cara, a otro cargo, a otro lugar, sin soltar la responsabilidad, que es la responsabilidad que yo escucho en lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que no haya un espacio como han sido los monovalentes que acogen, que la palabra que usabas era alojan toda otra capa de cuestiones, pero estas cuestiones sin soltarlas, sin dejarla al vendaval a la tempesta de la vida, hay que también denunciarla como una responsabilidad que se toma, que pero es una contradicción de la sociedad. Eso es un elemento, ¿no? Entonces, esa reflexión que hacía Fernanda de cómo se cambió el estatus de la planta, de planta de crónicos, a viviendas de las personas, y entonces cambiando, me parece algo que efectivamente es útil. Y otro ejemplo que me viene a la cabeza, mucho más pequeño, mucho más, si quieres, poético y poco útil para hacer las cosas de verdad, pero interesante, era una conversación que salía con otra compañera, Carmen Roll, que también llegó desde Alemania a Trieste sin una formación PSI, sino como voluntaria. Y contaba de cómo cuando se alquiló la primera casa, que se alquiló, bueno, de forma se empezaron a sacar todo lo que eran ¿cómo se llaman? Las sábanas blancas del manicomio, que en el manicomio había miles y miles y miles y miles de sábanas, y empezar a utilizar sábanas para hacer cortinas de las ventanas, sábanas para hacer puertas, sábanas para hacer toallas para comer. Entonces, aquellas sábanas siempre eran las mismas sábanas, seguramente, pero se sacaban del manicomio, se traían a una casa y en esa casa eran cortinas, eran puertas, eran toallas de una mesa donde comer, eran muchas otras cosas, ¿no? Quizá ese juego de la imaginación alimenta un poco, reconociendo absolutamente lo que tú dices, pero quizá algo sirve. Hola, ¿qué tal? Sí, yo, siguiendo con esta discusión, yo entiendo que el dilema con el que muchas veces nos enfrentamos es, bueno, ¿desde dónde se inicia la transformación? Si desde dentro o desde fuera, o sea, si es posible una transformación intramuros o si es desde afuera que tiene que tensionarse la transformación. Esa me parece que es una de las cuestiones, no solo desde
desde fuera del recinto del hospital, sino desde fuera del sector de salud mental. Porque yo creo que nosotros, lamentablemente, nos resulta muy difícil salirnos de esa responsabilidad que sentimos que se nos delega, que es la de hacernos cargo no solo del tratamiento de algunas personas, sino hasta de la responsabilidad por el destino de sus vidas, que yo creo que ese es un punto en donde se nos complica más en algo de lo que habíamos escrito y punteado, la pregunta de cuál es el límite de nuestra responsabilidad como equipos de salud respecto de estas brechas, respecto de esta dificultad para acceder a algunos derechos de las personas que atendemos, es algo de lo que más nos tensiona. Sí, ahí leí el mensaje que escribía Pancho, sí. Me parece un número del manicomio, y me parece que es un poco lo que tú decías. Sí, sí. Y también otra de las discusiones es, bueno, ¿es posible la gradualidad? Digo, para mí, ¿no? Una de las cosas que yo me imagino, y discusiones que hemos tenido, ¿no? ¿Es posible una gradualidad o se necesitan cambios radicales? Porque a veces la impresión que tenemos, yo que trabajo desde hace muchos años en el Hospital Monovalente, es, bueno, mientras sigamos existiendo, al menos con esa denominación, vamos a seguir teniendo que hacerle frente a, al pedido de la justicia, al pedido de la familia, de la sociedad, incluso a veces también de los equipos, que a veces tienen, bueno, desde fuera del hospital una idea que no siempre se corresponde con la realidad de lo que el hospital es o de lo que puede ofrecer. Y entonces aparece esta pregunta, bueno, por supuesto que no se puede desasistir, pero ¿es posible una gradualidad o quizás hay que dar un salto que corte con un circuito, digamos? Me parece que a mí siempre me habitan como esas preguntas, ¿no? Si es desde adentro, si es desde afuera, si es gradual o si es abrupto, pero mientras tanto resulta muy difícil y son intentos muy singulares, muy del caso a caso, combatir el manicomio en una intervención. Pero a la vez sigue existiendo como modo de respuesta, ¿no? Uno a veces se queda pulseando para la vida de cada persona, pero el sistema pareciera que no se puede torcer. Posso intervenire? Volevo dire alcune cose sia a Rodrigo, mi piace molto questa discussione di oggi, sia a Stefania, mi pare il tuo nome. Allora, io credo che si comincia da dove si è, da dove è il mio corpo, il tuo corpo, il corpo di Stefania, il corpo di Marianna, il corpo di Pancio. E da dove è il corpo dell'altro, la persona di cui ci prendiamo cura. Si comincia da lì. Io ho cominciato dal manicomio, perché sono arrivata nel manicomio e ho cominciato da là. Uno può cominciare dal centro di salute, può cominciare da voi, può cominciare dall'ospedale generale. Tu, Rodrigo, credo che debba cominciare dal luogo in cui sei, dall'ospedale monovalente in cui sei. Almeno questo è il mio pensiero. Si comincia da dove è il mio corpo, il tuo corpo, il corpo dell'altro. E questa è una questione. La seconda questione, si può fare... ¿Hace falta traducción? No creo, ¿no? Vai, Giovanni. È molto semplice quello che dico. ¿Cómo? Entendí, Si la pregunta, sì. E l'altra domanda è, si può fare gradualmente? Io credo di sì, se si ha però molto chiaro dove vogliamo andare. Il mio problema
e sapere dove si vuole andare, altrimenti il gradualmente diventa l'infinito, tutta la vita, e gradualmente. D'altra parte, l'Argentina è dal 2010 che ha deciso di chiudere l'ospedale monovalente, quindi la gradualità c'è tutta. Siamo nel 2022, sono passati 12 anni. Noi abbiamo impiegato in Italia 20 anni per chiudere i manicomi dopo la legge. Trieste ha impiegato molti meno anni per chiudere il suo manicomio, 9 anni per chiudere il suo manicomio. Abbiamo corso molto a Trieste. Ecco, però il problema è sapere dove si vuole andare, secondo me. Questo deve essere chiaro, perché se noi vogliamo andare, cioè, vabbè, non lo spiego perché mi pare che ci capiamo. Poi volevo dire un'altra cosa a partire dalle cose dette da Stefania prima. È vero, nel manicomio noi abbiamo una serie di risposte per le persone. È vero che le abbiamo. Cioè gli diamo un tetto dove dormire, gli diamo un cibo da mangiare, gli diamo dei vestiti con cui coprire il loro corpo. Forse gli diamo anche qualcos'altro, non lo so. Ma sicuramente nel manicomio rispondiamo al diritto di asilo che ogni persona ha. È vero. Ecco, però dopo aver detto questo, io credo che noi dobbiamo capire come rispondere a quel bisogno di asilo che ogni persona ha, senza scambiare quell'asilo, quella tutela che diamo alle persone nel manicomio con la perdita del diritto. E poi dobbiamo, siccome io credo che se noi abbiamo l'idea del cambiamento, il lavoro nel manicomio è una grande scuola dove si imparano moltissime cose, moltissime. Ecco, allora se noi però sappiamo, dopo aver imparato queste cose, le portiamo partendo dalle singole persone, dalle singole storie, proviamo a costruire il diritto di asilo nel territorio, sia interpellando gli altri ministeri, dicevi tu, sia interpellando la comunità, sia interpellando le risorse che la comunità ha, sia interpellando la direzione dell'ospedale monovalente, che è una direzione amica, che con me ha lo stesso obiettivo di andare oltre il manicomio, di uscire, interpellando la direzione provinciale che ha questo intento di andare oltre il manicomio, di costruire salute nel territorio. Quindi io credo che voi avete la vostra intelligenza, la vostra competenza, perché avete lavorato bene tanto tempo con le persone, anche se in un luogo che è l'ospedale psichiatrico, e se quindi potete mettere a disposizione la vostra intelligenza, la vostra competenza per andare oltre il manicomio, di volta in volta chiedendo le cose di cui avete bisogno o che pensate che possano essere fatte per fare questa azione
alla vostra amministrazione anche. E io credo che bisogna fare così, un po' alla volta, ma senza aspettare che gli altri ci diano, ma facendo noi un pezzetto per quello che possiamo. E credo che, quindi è per questo io dico, ho detto all'inizio, dobbiamo decidere da che parte stare. E se stiamo da una parte, alla fine ci inventiamo le cose che possono risolvere quel problema. Ed è bello inventarci le cose. Intento hacer un resumen, traducción, Anabel, porque es difícil resumir, recordar todos los detalles, pero lo que decía Giovanna respecto a la pregunta que hacía Estefanía era que es verdad que el hospital monovalente responde, el hospital psiquiátrico responde a una necesidad, es que ella nombraba como un derecho de asilo de las personas, un derecho de acogida, un derecho a un techo, a una comida, a una ropa para vestirse y a otras cosas que todas las que trabajáis también en el Hospital Monovalente lo estáis llevando, pero que hay que pensar a la vez cómo ese derecho de asilo se puede reconstruir, se puede construir de otra forma dentro del territorio. Y entonces, Giovanna, mi correggi o mi aggiungi se dimentico qualcosa. Sí. Entonces, hay una grandísima competencia que vosotras habéis construido en estos años de trabajo, una competencia construida dentro de donde estáis, pero una competencia con las personas, con las singulares, con las historias individuales, con las singularidades. Y entonces es esa competencia la que hay que utilizar para estar construyendo otras posibilidades en el territorio, otros elementos de respuesta a las necesidades de las personas que bien conocéis, otra manera de utilizar las mismas competencias que dentro del monovalente estáis usando en otro contexto. Y que en ese contexto, entonces, hay que pensar que se puede, como decía Estefanía antes, ir a reclamar desde otros ministerios o desde la dirección del monovalente, cuando esa relación además puede ser amiga y alineada a esa idea de transformación, reclamar recursos, reclamar posibilidades, reclamar procesos pensados alrededor de las iniciativas singulares. Y que ahí lo fundamental es también pensar que eso se hace poco a poco, pero teniendo una visión clara, compartiendo una visión clara, y entonces pensando que no se tiene que esperar que otras personas o otros hagan los pasajes, sino ponerse en juego para empezar a construir yo añado, Franco Basaglia decía que nunca se puede ganar, nunca se puede vencer en esa lucha, sino que hay que convencer a los demás que algo diferente es posible. Y convenciendo se construirá un camino en el cual es difícil volver atrás. Y que además, luego, estando en esa tensión de ponerse en juego, se encontrarán maneras para inventar respuestas, para inventar maquinitas que puedan funcionar dentro del contexto social y que esas maquinitas además es muy hermoso inventarlas. Es algo que nos rellena la vida de actos que son hermosos. Más o menos. Rodrigo, un'altra cosa, Rodrigo. Io credo che tutto questo però è fare salute mentale, non è stare fuori dai recinti della salute mentale. Se io mi occupo di lavoro, di case, di reddito, io mi occupo
della salute e del benessere di una persona. Quindi mi occupo di quello di cui, secondo me, io mi devo occupare quando un altro mi porta la sua sofferenza, perché io so che quella sofferenza è radicata nella storia, nell'esperienza, nel corpo di quella persona. E quindi io mi occupo del suo problema relazionale, del suo problema, anche del suo sintomo, del suo sintomo, della sua patologia, ma sapendo che contemporaneamente mi devo occupare di dove questa persona vive, della sua formazione, delle sue relazioni sociali, del suo, se ha un reddito, se ha un lavoro, e cercando e io mi devo occupare di tutto questo, perché il nostro lavoro è quello non del confronto con la malattia dell'altro, ma del confronto dell'altro come persona che ha anche il soffrimento. Non è così, Rodrigo? È così. Sí, perdón, Estefanía, que me quedaba pensando en todo esto que estabas diciendo y en lo anterior, en cómo el conocimiento que uno va generando en el trato con las personas y en el pensar cómo cuidar, es un conocimiento que está basado en la experiencia y que uno tiene que hacer un esfuerzo enorme por renunciar al conocimiento que, yo soy psiquiatra, ¿no? El conocimiento que la psiquiatría dicta que uno tiene respecto de una persona, y creer que porque uno es capaz de hacer un diagnóstico sabe ciertas cosas de lo que va a pasar, porque aparte se nos reclama todo el tiempo. Una persona tiene un diagnóstico y bueno, nosotros que somos los profesionales del campo psi sabemos, somos los que podemos intervenir porque sabemos lo que le va a pasar, incluso más que la propia persona. Y eso es un esfuerzo permanente de no entrar en esa trampa, ¿no? Diría un esfuerzo de poner el saber para que algo ocurra también, ¿no? En esta posibilidad de lo creativo, en este tren de la transformación también. ¿Cómo nos implica en esto que decía Giovanna? Me quedaba pensando en esto que es partir del cuerpo de cada uno, y que es desde ahí que es posible, y me quedo, repasábamos la frase de recién de Pancho, no se trata de vencer sino de convencer, porque creo que uno todo el tiempo está intentando vencer al manicomio, y en ese intento también quizás nos perdemos en darle el sentido de la orientación de la práctica diaria, de nuestros cuerpos puestos en relación a hacer una práctica diferente, no sin tener en cuenta, esto no quiere decir no recuperar las dificultades, porque yo acuerdo con que es necesario partir desde un plano de sinceramiento respecto de lo posible en determinadas condiciones, también para saber qué es lo posible a crear o a construir, sin crearnos falsas expectativas del mundo del sí se puede absolutamente todo, porque también es ficticio de alguna manera, y es como en ese recorrido que es necesario hacer colectivamente también, podemos ir construyendo este horizonte que es necesario tener claro para hacerlo posible, digo, ¿no? Esta orientación de la transformación, bueno, ¿qué sería esa orientación de transformación? Porque quizás damos por supuesto que todos pensamos lo mismo en relación a qué imaginamos con la transformación del manicomio.
y probablemente no para todos esté significando lo mismo, esa construcción, ese horizonte de posibilidad. Algunos imaginamos lo radical en esto que vos traías, Rodri, de si es posible hacerlo de a poco o hay que intervenir radicalmente la institución o las instituciones. Y me quedaba pensando en esto de cómo es necesario volver a lo más micro, a lo más íntimo, para hacer posible esa construcción colectiva, con esa orientación también colectiva de transformación, ¿no? Teniendo como base, sin duda, las dificultades. Yo creo que no es posible desatender la realidad social latinoamericana y argentina en particular, en este contexto histórico particular, pero también creo que llegados hasta acá, también tenemos una condición de posibilidad diferente para permitirnos pensar en esa transformación, al menos dando pasos más o menos sólidos, pero pasos que nos orientan en ese sentido. Yo quería tomar la palabra. Buenas tardes. No, un poco una reflexión que estaba teniendo al principio con las ideas de Giovanna, bueno, las experiencias y la realidad que contaba antes otra compañera, ¿no? De la realidad de la escasez y cómo no frustrarse con tantas altas expectativas y con una realidad tan chocante. Ahí me parece que hay un desafío en eso, en cómo no frustrarse. Y nosotros desde la colonia, por ahí hubo experiencias muy importantes. En el 2003 había 1000 pacientes, hoy hay 100 prácticamente. Por eso estaba bueno lo que nombraba Mariana de los dispositivos alternativos, o que Giovanna decía de cómo inventar pequeñas cositas. Me parece que ahí está la clave, digamos, cómo poder inventar pequeñas cosas, que creo que hay experiencias y que se han hecho con éxito. El tema es cómo poder avanzar cuando se llega a la posta. Digamos, nosotros, por ejemplo, creo que yo en la colonia estamos llegando a un núcleo duro, de que las externaciones son cada vez más difíciles, por un contexto cada vez más difícil. Eso es atendible, el contexto en grandes rasgos yo lo veo en el contexto neoliberal, en donde la individualidad, la falta de solidaridad que hay afuera genera más problemas de que incluso hay a veces adentro del manicomio. Y yo para no frustrarnos, la única cosa que me puedo agarrar, que tengo a mano, y me parece que puede ser una pequeña clave, es hacer foco en las tareas de cuidado. Que creo que la pandemia también trajo eso ¿por qué la salud mental pasó a ser relevante ahora, en este tiempo post-pandemia? Porque nos encontramos socialmente con que las tareas de cuidado, los chicos que no iban a la escuela y los teníamos que cuidar, los enfermos que tenían que estar en sus casas, pasó a ser más importante o evidenció unos problemas grandes que tenemos en salud mental general. Yo lo enfoco en las tareas de cuidado. Y ahí es donde está una de las claves para mí en la transformación, y lo linkeo con el problema que hay en los hospitales polivalentes y en la distinta formación que tienen los enfermeros, como dice una compañera, de cama caliente, que les cuesta vincularse afectivamente o desde otro lado con los pacientes porque están por un lapso corto, digamos, en contacto con ellos. En cambio, el paciente de salud mental implica otro trato, una vinculación diferente. Y creo que por ahí hay algo concretamente, y los recursos están, porque son recursos humanos, digamos. Ahí hay un problema en concreto en que se puede trabajar, en cómo, no sé, buscar herramientas que ayuden en el exterior las tareas de cuidado y en el interior también del hospital, obvio. Pero bueno, nada, esa visión quería compartir. Me parece que hay un montón de casos Hay una anécdota que a mí me gustó cuando conocí la historia de Pichón Rivière, que él contaba cuando
tuvo que elegir entre elegir su especialidad médica, y había unos sótanos de la facultad que para un lado iban al hospital y para otro lado creo que era para Chupacha, no sé, para el loquero. Y él dijo que eligió el camino de la locura y no el camino de la muerte. Y eso habla de cómo en los hospitales la medicina y los enfermeros están en contacto con la muerte, porque están un lapso de vida, o el paciente o se va a su casa porque se curó, o se va al cementerio porque se murió, digamos. La salud mental tiene otra lógica de cuidados, diferente. Y no sé si acá en el grupo hay algún enfermero. Yo me gusta mucho escuchar los relatos de los enfermeros. Y yo también, Pancho, no soy del mundo de la psi, soy arquitecto, y por eso también tengo por ahí otras lecturas de algunas cosas. Gracias. Pancio, io avrei bisogno di un piccolissimo riassunto per capire se ho capito le cose che diceva Damiano in particolare in riferimento agli infermieri, che mi interessa molto. Se Penso riesci, che 3 parole. l'elemento centrale fosse appunto questo fatto che c'è una diversità nelle pratiche della cura proprie della salute mentale rispetto ad altri luoghi della medicina, e che concludeva con questo esempio di come il campo di molta medicina sia il campo tra la morte o la dimissione, quindi la distanza dalla persona, e dall'altra parte invece come il contesto e le pratiche della salute e della cura dentro la salute mentale stiano in una complessità molto più profunda. Que quizá, para añadir un elemento, yo creo que en Trieste, en los últimos años, a partir del 95, se ha también trasladado algunos de los elementos de reflexión sobre la salud mental de los años 70 y 80 en muchas dimensiones de la medicina en general, porque Trieste es una de las ciudades más ancianas de Italia, y Italia es uno de los países más ancianos de Europa, que es uno de los continentes más ancianos del mundo, con lo cual Trieste seguramente es una de las ciudades con más viejos y viejas que haya. Y ahí las enfermedades cambian mucho, las enfermedades de larga duración son algo muy crucial, y entonces aquella lógica de la complejidad de la vida, en que la enfermedad es parte de la vida, se vuelve algo que es absolutamente relevante cuando hablamos de personas con un diabetes que no tienen renta, que tienen una casa de mierda, que están deprimidas porque no pueden salir de casa, que están solas, etcétera, donde entonces la posibilidad también de vehicular una curación adecuada a una patología mucho más si quieren, más orgánica de la que puede ser la cuestión de la salud mental, evidentemente se ve arrastrada por la complejidad de la vida, ¿no? Y yo creo que Giovanna lo dice muchas veces, que la salud mental es un punto de mirada sobre el mundo, ¿no? Y yo creo que esto también es relevante, y que va a ser aquí, es evidentemente más y más así. Yo, Anabel, con el micro. No, termina después yo con todo. No, que como veía a Anabel con el micro cerca de la boca, pensaba que quería intervenir, pero no tienes el micro. No, bueno, un poco lo que quería comentar, derivó en muchas cuestiones por ahí el comentario que hice. Yo un poco lo situaba en relación a esto primero que había dicho Giovanna, creo que comenzamos hablando, bueno, un poquito más tarde, pero en relación a el por qué se utilizaba como recurso el hospital psiquiátrico, ante qué situaciones. Entonces un poco en eso yo lo que traté de situar era que la pregunta que me hacía la práctica tenía que ver con por ahí estas demandas particulares, donde esta situación es más compleja, que no es la totalidad de las consultas, pero sí que resuena todo el tiempo esa pregunta de qué es lo que se aloja acá, justamente para pensar qué es necesario construir por fuera. Digo, derivó en este montón de situaciones, pero
como preguntas que venimos viendo, bueno, acá hay un techo, digo, estos derechos que también de qué manera se proporcionan ciertos derechos bajo una lógica tutelar que arrasa completamente a la persona. Pero bueno, quería hacer esta aclaración, que yo un poco lo ubicaba en relación a determinadas demandas que son las que más complican el pensar el cierre del hospital monovalente. Entonces, por eso traía un poco a colación, bueno, qué hacer o cómo pensar o cómo trasladar algunas cuestiones, qué inventar para este sector, diríamos que es tan compleja la situación y cuando hay un arrasamiento material, subjetivo, afectivo, donde los lazos están completamente cortados y pensar este acompañamiento en el territorio es tan difícil y a eso responde el hospital psiquiátrico. Entonces, en relación a esto es que traía, bueno, ese comentario que hice inicialmente y sobre todo justamente por esto, porque creo que estamos en un momento donde estos emergentes con los que nos encontramos, que vienen de hace mucho tiempo, pero pensar qué poder hacer con eso, en un momento donde hay una gestión que apunta a eso, donde distintos trabajadores estamos haciéndonos estas preguntas, donde podemos compartir y pensar con otros. Bueno, quería hacer esa aclaración, que justamente lo traía porque creo que es como el punto más duro o más difícil o que más nos convoca a pensar y a inventar para realmente prescindir del recurso del hospital psiquiátrico para acompañar estas situaciones. Perdón, una cosa, para reforzar esto que vos decís, Steffi, se me viene muy rápidamente a la cabeza una situación que tuvimos esta semana con un pedido de un hospital general para alojar un paciente en el hospital monovalente, en esta misma línea, ¿no? De los supuestos, de cómo despejar qué es esto que se supone que hay, que no se encuentra en otro lugar. Pensaba en cómo las primeras preguntas que estamos intentando instalar frente a estos pedidos tiene que ver con preguntarle al otro qué, ¿no? Para poder empezar a poner en palabras esto que se supone de la seguridad y de la contención y de la posibilidad de alojar eso que en otro lado no es posible. Las respuestas se van armando generalmente, creo que era Luciana quien lo decía, una de las primeras cosas aparece esto de cierta condición de posibilidad para permitir esto que requiere una persona que está transitando una crisis subjetiva, que es un lugar que permite que alguien deambule, que alguien fume un cigarrillo, sin incomodar o obstaculizar el escenario de la sala general, ¿no? Donde al lado a lo mejor está alguien transitando un postoperatorio u otra condición de salud. Es como un primer elemento que se pone a jugar, en esto que también traían antes, que es la condición de posibilidad de tener un área dedicada, sería una posibilidad diferente de alojamiento en estas instituciones hospitalarias de Hospital General para permitirse un otro modo de alojar al paciente de salud mental. Esa es como una primera condición de posibilidad que está obstaculizada por no contar con esos espacios. Y es lo primero que se dice cuando se dice ¿por qué el hospital? ¿No? Entre otras cosas que pueden ser en el imaginario el personal especializado. Y ahí aparece esta posibilidad de, bueno, alcanza con enviar personal que esté capacitado o especializado para dar tratamiento al Hospital General sin esa condición mínima de sala dedicada. ¿Es posible pensar que con ese único recurso se puede dar soporte en el Hospital General? Es una pregunta. Y digo porque evidentemente esto viene siendo
o viene insistiendo cada vez con más fuerza. Pareciera que en el momento en que se puso con más fuerza la discusión de la necesidad de que se aloje desde el Hospital General la demanda en salud mental, es cuando más se requiere del hospital monovalente para dar respuesta a las situaciones, ¿no? Es como que esto, de alguna manera, reactualizó el escenario de necesidades, que yo en un punto creo que puede estar bueno igual, porque creo que lo que nos permite es volver a traer a la escena diaria del sistema de salud en su conjunto la necesidad de que todo tiene que ser repensado, que no solamente tenemos que transformar el monovalente, que no es posible si no podemos repensar el sistema de salud en su conjunto. Como elemento a rescatar a partir de esto, nos da también la posibilidad de acercarnos a esos compañeros, compañeras que trabajan en otros sectores para instalar también esta pregunta ahí, y que sea también desde ahí que se pueda pensar la transformación de los hospitales generales, porque creo que no solo tenemos que transformar el monovalente, tenemos que transformar un sistema de salud que permita a cada quien poder ser asistido en las mejores condiciones en todos los aspectos de la vida. Entonces nos permite instalar, y creo que es la posibilidad también de que en esto del adentro y del afuera que vos traías, Rodri, de también sacar de los muros del monovalente la discusión. Es como una condición de posibilidad, que no sé si seguramente no alcanza con eso, pero sí que nos permitimos pensar al menos qué necesita cada uno de esos espacios de hospital general para hacer posible la atención. Quizás Anabel puede traer alguna cuestión más numérica de qué está pasando con el servicio de guardias de fin de semana, con el dispositivo soporte de hospitales generales, donde se está disponiendo del recurso humano, pero tampoco termina siendo una condición de posibilidad para alojar necesariamente a alguien en situación de crisis subjetiva. Eso quería decir. Bueno, voy a aprovechar que me nombraste, Laura, para agregar algo de la visión que uno tiene del Hospital General. Yo estoy en este dispositivo que es un equipo de guardia, no sé por si algunos no lo conocen, es un equipo que está hace 10 años de guardia en los momentos en que no están los servicios de salud mental, se ha ido instalando paulatinamente, al principio era fines de semana, yo estoy desde el día 0. Y ahora, bueno, está durante el día a la noche y después hay una brecha que están los servicios de hospitales. Realmente cambió mucho lo que es la posibilidad de alojar en los hospitales generales. El otro día justamente teníamos una reunión con una abogada, con el equipo de la noche, que bueno, empezó hace 2 meses, y hablábamos de esto de que el trabajo, más allá de la cuestión clínica de la crisis, es la cuestión de trabajar mucho con el imaginario institucional, el imaginario de los equipos de salud. Por ahí algunos compañeros, bueno, Damián mencionó lo de la formación. Bueno, cuando yo me formé como médica, psiquiatría era una materia de un cuatrimestre, por ejemplo, y no veíamos pacientes. Y mi primer trabajo fue en un manicomio privado, donde yo fui para ver qué era esto de la locura. No sé ahora en la nueva currícula cómo estará, pero hay una demanda de la gente que está en la guardia, que es la que aborda la crisis, digamos, de formación, de herramientas, digamos, que uno en acto, en ese momento, algo devuelve, pero que no es lo mismo, digamos, es muy recortado y chiquito el recurso. Yo creo que se avanzó un montón en relación a cómo se alojan las situaciones, pero creo que en este momento, que es lo que uno trató de trasladar al escrito, la principal dificultad son con estas situaciones que requieren, yo creo que hay algo, o sea, no se puede abordar todo de la misma manera, digamos, y en lo concreto no ha habido grandes transformaciones en los hospitales en relación a espacios dedicados, a espacios comunes, como bien decís vos, Laura, que cuando porque también hubo un cambio muy grande en la pandemia, pre-pandemia se había avanzado en un montón de cuestiones como esto de que alguien pueda circular por donde, que pueda salir a fumar, que no es un delito fumar, los mismos médicos fuman, digamos, pero bueno, ¿dónde se fuma? Y
y se retrajo mucho con la pandemia. Y que estos espacios comunes en realidad estaba bueno para todos, para la salud mental de todos los pacientes que están en un hospital, de todos los que están en un hospital, digamos, no solo para el de salud mental. En un hospital se había instalado un acompañante terapéutico que era para la sala, y eso había sido un recurso que había funcionado bastante, porque no era que solo acompañaba a los pacientes en crisis, sino que estaba para aquel que lo requiriese, digamos. El único hospital que hizo un cambio que fue realmente un gran avance es el hospital de niños, digamos. Nosotros nos llamaban muchas veces el hospital de niños porque los niños se ponían inquietos cuando yo decía, un niño de 10 años no puede estar 10, 15, 20 días en una habitación de 2x2 sin moverse. El movimiento es salud en ese caso, por más que tenga una pantalla, digamos. Me acuerdo de una escena de una chica que se puso unos patines y patinaba por los pasillos del hospital, digamos. Y ahí se armó una sala de juegos, digamos, donde se está pudiendo armar otras cosas. Pero yo escucho esto de la transformación del monovalente, pero me parece que no puede ser sin la transformación del hospital general, digamos. Pero así, pensado desde cada lugar, con las posibilidades de espacios, de personal, bueno, eso. Y actualmente lo que estamos viendo es que ante esta dificultad en alojar a ese otro, lo que se hace es se le abre la puerta, digamos. No se lo retiene, digamos, se lo deja ir. Así que bueno, no se restringe tanto ni se medica. Eso por suerte genera bastante ruido en el personal. Pero bueno, hay que pensar otras cuestiones ahí, porque para que no queden desatendidos, no queden desalojadas la crisis, digamos, porque la crisis tiene sus particularidades, digamos, que también vemos mucho esto que también mencionaban, de que son situaciones que aparecen porque hay algo ahí en el territorio que no está funcionando, digamos, y terminan como terminan. Yo quiero intervenir. Anabel, justo me diste pie para decir algo que no sabía cómo decirlo, pero es esto, hay como todo un montaje ahora en contra de la salud mental en los hospitales generales basado en la peligrosidad. Y esto es un poco lo que yo traía al principio, y que vos lo acabas de decir, o se les abre la puerta en el general, o se lo traslada al manicomio, ¿sí? Porque por lo menos lo que pasa acá en Santa Fe, yo trabajé 9 años en hospitales de segundo nivel, y se ha avanzado mucho, trabajé en distintos hospitales, donde se han internado pacientes, muchos, en salud mental, pero pacientes que no tan peligrosos, digamos, entre todas las comillas que quieran ponerles. Y el problema es esto, cómo la institución misma hace toda una escena y un montaje cuando se cree que un paciente es peligroso, ¿sí? Y no se piensa que es una crisis que puede durar un tiempo X, ¿sí? Y ese me parece que es un gran problema, porque acá por lo menos en Santa Fe los hospitales generales no tienen espacios dedicados, y todos en mayor o en menor medida internan o han internado problemáticas de salud mental. Yo ahora estoy acompañando el proceso de la inclusión de guardias en los hospitales generales, guardias de salud mental en los hospitales generales, y para sorpresa de todos, especialmente mía, se está internando mucho en los hospitales generales. Eso que nosotros dijimos, no, va a haber resistencia por todos lados, los van a querer seguir mandando al monovalente. No está pasando. Y hace 3 semanas que está este dispositivo de lunes a viernes en Santa Fe. Pero todavía no hemos tenido casos de esto, de el loco peligroso, digamos. Y eso es una pregunta que nos venimos haciendo con el equipo, que nos hemos hecho, bueno, ¿cómo vamos a hacer con eso? Que es un poco lo que yo decía al principio de todo. Leyendo lo que mandaron ustedes en uno de los escritos, bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿O hay criterios, hago la pregunta, para mandar al monovalente? ¿Cuándo? ¿Por qué? En este proceso de transformación. Sí, ahí me parece que un poco lo que estamos evaluando es que sí, que se está internando a los monovalentes, que seguramente no están las condiciones de espacios dedicados en ninguno de los hospitales polivalentes de la provincia. Ahora, también es cierto que
y un poco retomando lo que decía Giovanna al principio, por eso la proyección, digamos, de los centros territoriales, digamos, va a hacer falta algo más para poder alojar, digamos, con el cierre del monovalente. Los hospitales generales no van a poder absorber de ninguna manera, por todas las cuestiones que fueron denunciando muy bien las compañeras, ¿no? Entonces, ahí entiendo que entendemos que hace falta otro dispositivo más que haga de enlace, de seguimiento, etc. Pues si no quedamos en la misma lógica que quizá estamos hoy, ¿no? En Santa Fe, digamos, de los años 90, al interior de los monovalentes se han producido muchísimas, digamos, reformas que podrían caracterizarse de embellecer el manicomio. Lo que está clarísimo es que eso tiene un límite, y ese límite ya lo pasamos, de alguna manera, ¿no? Por eso la importancia de proceder o dar ese paso más necesario. Si es gradual o no, es una pregunta terrible, Rodrigo, yo también me la hago. No las hicimos en su momento cuando tuvimos que intervenir en el Corralito, que era el hospital psiquiátrico dentro de una cárcel, ¿no? Y nos costó mucha diferencia en ese momento con la gestión de la Dirección de Salud Mental de entonces. Pero digo, mientras el monovalente siga existiendo, funciona, digamos, como un polo atractor por diferentes motivos, ¿no? Muchas veces por esa demanda de encierro, porque persiste, digamos, la concepción de la peligrosidad en relación a la locura, como lugar de segregación, y por otro lado, por el trabajo que se han venido dando dentro de los hospitales monovalentes todo este tiempo, también es un lugar de cuidado, lo cual nos genera una contradicción terrible, ¿no? Porque sigue captando derivaciones de equipos, digamos, no estamos hablando solo de demanda espontánea, digamos, sino de los mismos equipos de salud, digamos, que entienden por diferentes cuestiones, por un lado se replica, digamos, la peligrosidad, y por otro lado, por el cuidado que se puede proveer ahí, por la capacitación de los equipos, etcétera, más allá que también hay una digresión. Entiendo, o me parece, lectura que me ha aclarado la compañera Mariana en su momento, que la idea de capacitación, digamos, que surge legítima, real, de los compañeros y compañeras defectores, digamos, de la red, se transforma también en el ariete de la resistencia, ¿no? Ahí hay una demanda muy fuerte de capacitación, como poniendo un límite para poder avanzar en la transformación que pretendemos, que en un punto termina funcionando como el nombre de la resistencia, digamos, como también la peligrosidad antaño, que ha vuelto, coincido Luciana, ha vuelto en los últimos años, ha retornado ese concepto. Entonces, estamos en un nudo, entiendo que estamos en un nudo, que la perspectiva es claramente, digamos, cerrar los 3 hospitales monovalentes, digamos, que hay en la provincia, sin duda, y la complejidad, digamos, con el afuera es mayor, digamos, porque se internan en los polivalentes. El tema es que sigue habiendo esa derivación. Entonces, y esto es una percepción mía, digamos, mientras siga existiendo el monovalente, aún con la idea de cuidado, va a seguir siendo, digamos, un lugar de atracción. Y lo digo yo, que los compañeros y compañeras de los monovalentes me conocen, que hemos tenido la discusión del criterio, digamos, durante muchísimos años, ¿no? Entonces, nada, el nudo, la contradicción, pero el horizonte, me parece que estamos intentando aclararlo, dejarlo, digamos, bien en perspectiva, y ahí sí, materialmente, son los centros territoriales de salud mental, la insistencia, digamos, en los polivalentes para generar aún mejores condiciones, digamos, de las que se fueron generando, etc. Pero, mientras tengamos el Agudo Ávila en el centro de la ciudad de Rosario y la colonia de Olivero en el medio del campo, para aquellas situaciones que requieran no se sabe qué, y van a seguir siendo un polo de atracción de esa demanda, ¿no? Sí, totalmente. Perdón, no sé si alguien más quería tomar la palabra, pero digo, yo escuchando esto me quedo pensando, por un lado, como intentando conectar algunas cosas, que si uno piensa en el sufrimiento mental y comparando con esto que decía Pancho de lo que son las enfermedades crónicas, o las así llamadas las enfermedades crónicas no transmisibles, que ponen en jaque no al sistema hospitalocéntrico en general, digamos, ¿no? Porque uno no puede pensar
en que hay algo que se trata, se cura y se va de alta, sino que hay que sostener en el tiempo una atención. Eso me parece que no estamos hablando solamente de la transformación de los hospitales psiquiátricos, sino en general también de la transformación del sistema hospitalocéntrico en toda la red. Y pensaba que algo de lo que traía Damián respecto de lo que tiene que ver con los tiempos, yo me quedo, y lo venimos charlando bastante, esto de los tiempos, ¿no? En algún momento los hospitales generales no aceptaban pacientes que pudieran ser violentos. Después empezaron a aceptar pacientes que eran violentos, que podían tener ese cuadro, pero empezó a aparecer otra cuestión que nosotros la seguimos escuchando mucho, que se nos prolongan las internaciones a dónde va el paciente, ¿no? Y aparece el tiempo como una vertiente que nosotros... No entendí también, eso, Rodrigo. ¿Lo puedes? Perdón, sí, que el tiempo de hospitalización, cuando se prolonga, en los hospitales generales representa un problema que les resulta difícil de abordar, y a veces recurren a los monovalentes como una solución en ese sentido. Porque yo pensaba esto que decía Damián de los enfermeros que en los hospitales generales trabajan con cortas estadías, ¿no? Yo creo que en ese sentido salud mental es como un poco contracultural con el resto de la salud, porque este mandato de la resolución rápida y eficiente y la cuestión del recurso finito de la red de salud a veces choca contra lo que es un abordaje en salud mental que es sostenido en el tiempo, que tiene vaivenes, que por supuesto no se puede centrar en el hospital, pero a veces recurre a ese recurso. Y me parece que ese es un enorme desafío de pensar cómo se compagina, no sé si me explico, pero digo, cómo se compagina no solo el espacio, uno piensa el espacio del área dedicada en un hospital general, también la noción del tiempo que eso puede llevar, ¿no? Y la apertura necesaria de ese lugar. Yo ahí... Ay, perdón, Flor, dale. Sí, no, ahí quería agregar a lo que dice Rodrigo. Quizá también hay que estar pensando cómo se piensan las altas en los hospitales generales, en tanto, en general, con cualquier padecimiento se le da el alta y se le da un turno para que venga para control. Y muchas veces pensar un alta en salud mental, digamos, aparece dificultoso cuando sabemos que esa persona o vuelve a una situación de calle o no hay una red mínimamente que lo contenga, entonces supone otro trabajo y otra estrategia más territorial para poder pensar, digamos, el retorno a la comunidad. Entonces me parece que ahí hay que pensar que los servicios de salud mental de los hospitales generales también tengan equipos y que puedan asumir que esa es parte de su tarea también, y que el trabajo no se da solo intrahospitalario, sino también en pensar que hay un alta que plantea otros desafíos quizá diferentes respecto a lo que plantea el alta de alguien que se operó de apendicitis o de cualquier otro padecimiento. Eso por un lado. Y otra cosa, yo vuelvo a esa pregunta eterna, digamos, de pensar la gradualidad o el cambio radical. Por ahí cuando Mariano al principio traía la experiencia de estos dispositivos intermedios o transitorios, siempre está el riesgo de que eso transitorio se termine volviendo como permanente y que termine siendo tan manicomial como el propio manicomio, ¿no? Yo pienso muchas experiencias que se han dado en los hospitales monovalentes y es muy difícil resistir a que eso no sea tomado por la propia lógica manicomial. Ahí, pero por otro lado, digo, si lo pensamos en términos radicales, a mí me preocupa que la posición de los trabajadores sea de espera, que hasta que no haya cambios estructurales de una política no solo en salud, sino de desarrollo social, de vivienda, que pueda estar viendo todos esos déficits que hoy observamos, no se puede hacer nada. Y eso también me parece que es una posición de inmovilización y decir, bueno, hasta que no haya dispositivos sustitutivos en términos de residencia,
se seguirá internando y las personas quedarán hasta que eso surja. Y me parece que eso, digamos, de algún modo también viene sucediendo. Yo siempre me acuerdo de una expresión de un compañero de José Alberdi, que incluso tiene un artículo escrito cuando él plantea y juega con esto, bueno, que si el manicomio lo erradicamos por asalto o por acecho, ¿no? Tomando alguna cuestión más de la teoría gramsciana. Me parece que esto de pensar el acecho, cómo acechar el manicomio desde adentro y desde afuera, y yo creo que una apuesta es la del... ¿Cómo? Traducía acecho porque quizá era una palabra... Acecho... Asedio. ¿Eh? Asedio, en italiano. Asedio sería, ¿no? ¿O es asedio? No sé, capaz que yo me expresé mal. En el sentido de corroer desde lo chiquito, ¿no? Como no pensar en la cuestión estructural, sino en la cuestión más micro. Yo creo que también, bueno, al menos desde la experiencia que nosotros nos venimos dando con un equipo, que venimos trabajando las situaciones, digamos, en la intersección entre salud mental y justicia penal, creo que la apuesta también está dada en el caso a caso. Y por más que uno diga, bueno, no es suficiente poder pensar y construir estrategias desde lo singular, uno se sorprende de lo que se genera, que va mucho más allá de esa situación, digamos, particular. En tanto, es posible establecer otras alianzas con el Poder Judicial o con ciertos agentes del Poder Judicial, con las instituciones, con instituciones que a lo mejor uno piensa que sería imposible que terminen alojando a una persona con digamos, imputada de un homicidio, declarada inimputable, y que sin embargo, digamos, acompañando esas situaciones eso es posible. Y creo que se van generando también antecedentes y cambios desde ciertas posiciones que de antemano creemos que son inmodificables, o al menos estableciendo ciertas alianzas con otros sectores. Y me parece que ahí hay un camino bien interesante que en el caso a caso también uno puede ir generando, digamos, ese trabajo. Digo que no es suficiente y que eso no reemplaza, digamos, las cuestiones que también hay que pensar como desafíos en términos de crear otros dispositivos, pero me parece que ahí hay una vía que al menos, digamos, hay una apuesta y que nos corre de ese lugar de la espera de que lo radical ocurra, cuando pasaron 12 años de sanción de la ley y vemos que lo radical no ocurre, que no basta la fuerza de una ley, y sin embargo el manicomio persiste, las resistencias persisten. Pues bueno, me parece que también ahí hay una posibilidad, aunque muchas veces parezcan cambios que son muy mínimos. Nosotros, en una situación en particular, por ejemplo, de una persona que tenía una medida de seguridad por haber sido declarado inimputable, por ser imputada de un homicidio, la medida de seguridad decía que tenía que estar 12 años en el hospital, en el Mira y López. Bueno, la apuesta a eso, en la primera instancia, por juicio, fuimos por una medida ambulatoria, el fiscal no se quedó, lo llevó a la Cámara, y la Cámara, con todos los argumentos, terminó, digamos, aprobando a la medida ambulatoria que esa persona le significa estar viviendo en una residencia, ir a un centro de día, circular por la ciudad, con todo un compromiso también nuestro de acompañar ese proceso. Entonces me parece, y eso, más allá de esta situación singular, también sienta jurisprudencia en términos judiciales de lo que suponen estas medidas ambulatorias, y más en estos casos donde se trata de delitos graves, pero me parece, bueno, que eso es posible, y es posible en la medida en que también desde salud mental no nos quedemos en esa cuestión, bueno, no, porque los jueces nos determinan internaciones de una vez y para siempre, sino que también ahí es posible trabajar con los defensores. Incluso nos hemos sorprendido de fallos de los jueces y la Cámara cuando terminaron, digamos, apoyando esa propuesta, que era una propuesta en clave de salud, y no de encierro, sino de cuidado y de acompañamiento. Eso nomás. No sé si hablé muy rápido. Quería tomar algo de esto de Flor, ¿no? Que cuando Flor dice, no es suficiente, y todo el tiempo se me venía, pero es necesario, ¿no? Digo, porque es caso a caso, aún si tuviéramos esa medida estructural, ¿no? Porque digo, ese padecimiento, esas necesidades, esos derechos, hay que garantizarlos uno a uno, ¿no? Y me daba vuelta esto de
tal vez no sea suficiente, pero sí es necesario y es urgente. Y después me quedaba dando vuelta también por la hora, quería como recuperar ahí algo que por ahí también por el poquito tiempo que hace que estoy en esta nueva función en la colonia y que venimos repitiendo y que creo que, nada, festejar lo que está pasando acá también en eso, ¿no? Venimos diciendo ahí mucho en la colonia de que lo indispensable es entusiasmarnos, ¿no? Y que lo primero que tenemos que lograr es volver a entusiasmarnos de que algo de esto es posible, ¿no? También por todo esto que decíamos, ¿no? Del el trabajo que hay que hacer primero en nuestras cabezas y con nuestro cuerpo. Y tomando esto que aparecía de cómo hacer para no frustrarnos en este intermedio, ¿no? Donde claramente lo que resta de manicomio es lo más duro, ¿no? Y aquellas situaciones donde en el caso a caso se podían externar y se podían armar otras trayectorias de vida, las compañeras y los compañeros que nos precedieron lo hicieron, lo vienen haciendo, ¿no? Y que nos encontramos con la parte más dura, y creo yo, tomando lo que decía Enrique ahí, con un problema que se ha vuelto estructural para mí, que es la convivencia de estos dos modelos, ¿no? Donde no es que no hay nada en el territorio, hay cosas en el territorio, hay dispositivos, hay casas, claramente no son suficientes, pero no sé, yo empecé a trabajar en el Monovalente en el 2003, donde no había casi nada de eso, ¿no? Y aún así externábamos, ¿no? Y aún así armábamos, ¿no? Posibilidades, y me preocupa esto que aparecía recién, ¿no? Esta posición donde a veces nos quedamos con, bueno, si no está todo eso afuera, entonces no tenemos nada que hacer, ¿no? Y me parece que volver a recuperar esa creatividad y ese entusiasmo de que no sabemos qué ni cómo va a salir, pero que lo tenemos que hacer. Y lo otro que quería traer antes que termináramos hoy es que me parece lo interesante, si bien no somos un montón quienes estamos hoy acá, digo, para mí hay algo que es re importante, que es que nos estamos encontrando personas que trabajamos en los 3 monovalentes, y que esto es algo que no era habitual en esta provincia, ¿no? Digo, y que me parece que es un pasito en esto de romper la cosa cerrada de cada hospital monovalente, poder empezar a no tirarnos la culpa de uno a otro, sino poder empezar a conocernos, a escucharnos, a compartir los problemas, a compartir las experiencias, a trabajar juntos, y también este cruce, ¿no? Digo, está Anabel que trabaja en el Hospital General, hay compañeras que trabajan en el territorio, que trabajan en casas, ¿no? Y me parece que eso también, es parte de abrir el manicomio, ¿no? Lo que nos interpela, lo que cada compañero que está en otro territorio o en otra práctica trae, ¿no? Me parecía que esto también, estar juntos, ¿no? Nos ayuda en esto de no frustrarnos, ¿no? Y de seguir intentándolo. Pensaba también en esto que Giovanna en los otros encuentros y muchas veces nos dice, ¿no? Este trabajo de desinstitucionalizar no termina nunca, ¿no? Cuando cerremos los manicomios, y creo que en algún momento lo vamos a lograr, vamos a tener que seguir haciendo este trabajo, ¿no? Porque el manicomio no está solo ahí. Digo, se nos va a ir metiendo por otros dispositivos, por otras prácticas, en otros lugares, ¿no? Digo, y me parece que también saber esto es un antídoto ante la frustración, ¿no? De que, bueno, estamos en esta y tal vez estemos en esta siempre, pero dando pasos y con diferencia, ¿no? Nada, me quedaba ahí dando vuelta lo de la frustración y la alegría y el encontrarnos, ¿no? Que me parece que no es poco, aunque nos queda muchísimo por hacer. Yo quería decir una cosa pequeña que me parecía, no sé, algo que a mí me resulta interesante y compartirlo, que en el servicio interno al Hospital General de Salud Mental aquí en Trieste es parte del sistema territorial que tiene una presencia en el Hospital General. Y además, y eso me parece un elemento relevante, las personas los técnicos, los psiquiatras que trabajan en los servicios territoriales tienen turnos en la planta del Hospital General. Y eso permite que conozcan lo que era uno de los puntos que creo que Damián señalaba, ¿no? Una continuidad del cuidado que permite que
Luego, aquí siempre el intento ha sido que las estancias dentro de la planta del Hospital General fuesen lo más breve posible y que se trasladaran luego a los centros territoriales. Pero creo que ya esa concepción de que el servicio dentro del Hospital General es de alguna manera contracultural, decía Rodrigo antes, dentro de la misma lógica hospitalaria, me parece algo relevante a poner en la conversación, porque genera otras percepciones, otras dinámicas. Ecco, io credo che ora ci stiamo lasciando, ma io volevo ringraziare molto per gli stimoli che sono venuti da tutti voi. E come diceva Marianna all'inizio, credo che il prossimo incontro, che allora decidiamo di fare il 23 maggio, può essere una continuazione di questo. Io vorrei soffermarmi la prossima volta su un titolo che mi pare che prenda molte cose, molto di quello che è stato detto. Oggi noi non è possibile superare l'ospedale psichiatrico se non pensiamo ad un circuito alternativo di cura alle persone che sono in un territorio. Quindi il problema non è di sostituire l'ospedale psichiatrico, ma di sostituire il circuito manicomiale ad un circuito di presa in carico delle persone nel territorio. Ecco, io vi chiedo un'altra cosa, Marianna, se per caso questo nostro incontro è stato registrato, se è possibile averlo, perché mi piacerebbe risentirlo. La pregunta, Mariana, es si ha sido grabado el encuentro y si sería posible volver a tenerlo para volver a escuchar. Supongo que sí, no sé si está Esteban ahí. La idea era grabarlos a todos, así que creo que sí. Bene, perché mi piacerà risentirlo prima di incontrarci la prossima volta. Perfecto, lo enviamos. Molte grazie, ci salutiamo a questo punto. ¿Cuál sería la fecha del próximo encuentro? Disculpen. Cambió al 23, Flor, porque Giovanna no puede el 26. Lunes 23, mismo horario. È possibile? Ricordatorio. Molte grazie. Gracias. Gracias a ustedes. Chao a todos. Ciao.